Nos encontramos en el taller de Good Vans Handmade, donde estamos transformando nuestra furgoneta en un vehículo de aventura. Tras descargar todo el material, decidimos empezar cambiando las ruedas y añadiendo algunos extras. Arrancamos un nuevo día para ponernos con las suspensiones de Duna. Somos Alfon y Coral y esto es De Camper a Overlander. Teníamos muchas dudas en el tema de las suspensiones y es que nos ha costado un montón encontrar información. Así como en el off-road y el 4x4 hay muchas páginas web y foros, en el mundo del camper es algo relativamente nuevo y cuesta encontrar accesorios que se adapten o que sean exclusivos para nuestros vehículos. Para la parte delantera hemos comprado unos muelles extra reforzados pensados para las transformaciones camper y autocaravanas. La idea es recuperar la altura original, la varilla en sí es más gruesa. Hay varios tipos de muelles reforzados para las tipo Ducato, unos para las furgonetas de antes de 2006 que son más caros y otros para las furgonetas de después de 2006 que son más baratos. Atrás teníamos varias opciones. La primera opción que barajamos fue instalar un kit de refuerzo de ballestas, pero creíamos que era una solución a medias. La opción número 2 era cambiar la ballesta por una reforzada o flechar la original. Esta opción no la descartamos porque, aunque no es barato, la furgo la hace un poco más rebotona y queríamos probar antes otras opciones. Por otro lado están las suspensiones neumáticas. Aunque cada vez hay más marcas que las fabriquen, siguen siendo caras y de mantenimiento complejo. Para un uso normal de una camper, más vacacional y menos pista, nos parecen geniales. Para nosotros que queremos hacer viajes más largos y por países muy diferentes, necesitamos algo más sencillo y sin mantenimiento. Al final hablamos con Dynat Spain, que son distribuidores oficiales de Sumo Springs, y vamos a probar esta opción, porque como en la parte delantera, lo que queremos es recuperar la altura que teníamos antes de ponerle todo esto. ¿Veis este eje que hay aquí, de rueda a rueda? Pues esta es la altura que va a marcar la furgoneta, desde el suelo hasta ahí. La única manera de levantarla de verdad sería cambiando las ruedas. Lo único que hay que hacer es desenroscar este tope de serie y cambiarlo por el Sumo Sprint. Y podéis ver la diferencia de tamaño. Hay tanta diferencia de altura que hay que levantar la furgo un poquito más. ¿Entra ya o hay que levantarlo? Es que como hay cables no puedo... Como está aquí el escape de la calefacción, Claro. tengo un poco ajustado. Como dice Jesús, el problema es que la rueda ya está en el aire y aún así entra muy justo. Está el escape de la calefacción, no le deja entrarlo de lado, así que lo está desmontando y ahora probamos a ver. Al final no está entrando tan fácil como parece, pero bueno, estamos todos aquí a ver cómo lo solucionamos. Mientras tanto, en la oficina siguen preparando nuevos proyectos muy interesantes. Por aquí os dejamos su canal para que podáis conocerlos. 2000 años más tarde. Ya los hemos montado. El problema que teníamos es que nuestras ballestas estaban ya muy chafadas por el peso de la camperización y aún subiendo las ruedas faltaba más o menos 1 centímetro para poderlos poner con facilidad. Esto con las autocaravanas no pasa porque tiene un eje más largo. Sí, no, la ha levantado 4 o 5 centímetros, que luego se chafará un poco. Sí, no, luego se chafará, pero eso, vamos. Por cierto, él es Juanma, el encargado. Algunas de las características que tienen los Sumo Springs son: mejora la capacidad de carga y estabiliza el balanceo, haciendo una conducción más segura. Funcionan como una suspensión hidráulica, pero no requieren ni mantenimiento ni pierden aire. Además, las suspensiones hidráulicas tienen muchos componentes como compresores, manguitos, etcétera, y subiríamos mucho el peso. Si queremos hacer un viaje por diferentes países con un poquito de aventura, cuanto menos mantenimiento, mejor. También alargan la vida de nuestras ballestas ya que trabajan conjuntamente. Están fabricados de un material súper resistente
suave y lo hay en diferentes densidades. Nosotros hemos elegido la más dura, que es la amarilla, porque queremos recuperar un poquito de altura que hemos perdido por el aumento de peso. Los podemos encontrar en 3 colores. Los azules son los que más aire retienen en el interior y están pensados para vehículos ligeros o que no van cargados siempre. Los negros son para vehículos de cargas medias o pesadas, pero que no siempre van cargados. Y los amarillos son los que menos aire retienen y los más duros, para vehículos que siempre van cargados como las campers o autocaravanas. Algo que nos gusta mucho y nos da confianza es que tienen garantía de por vida. Tened en cuenta que no solamente los hemos instalado para ganar altura, sino también para mejorar la estabilidad y el paso por curva, además de compensar lo que hemos hecho en la parte delantera. Si queréis más información, Salva de Dynat Spain ha preparado un vídeo genial que lo explica súper bien y os lo dejamos aquí en la descripción para cuando acabéis de ver el vídeo podáis ir a verlo. Queremos agradecer a Víctor de Viajando a Cuatro Patas todo el asesoramiento que nos ha dado. Nos ha ayudado un montón con su experiencia en la anterior Fiat Ducato, en la que probó casi de todo. Algunas cosas le fueron mejor que otras. Nos quedamos con la reflexión de que en este tipo de furgonetas más no es mejor, porque hay un límite que no hay que sobrepasar porque si no la furgo no funciona bien. En la parte de atrás ya habéis visto que hemos elegido los Sumo Springs, como nos recomendó Dynat, y para la parte de adelante estuvimos pensándolo mucho. Hablamos con Víctor y al final elegimos esto. ¿Qué es esto? Son unos muelles reforzados del mismo tamaño que los originales, pero más rígidos, con lo cual compensamos todo el peso que le hemos metido y de esta manera equilibramos la furgo para que quede igual que la parte trasera. Y ahora nos vamos a otro taller a montar los muelles delanteros. Sí, necesitamos una máquina especial que comprime los muelles para poder instalarlos. Y bueno, Loren nos ha mandado a otro taller y ha avisado de que vamos para allí. Como todo hasta ahora, va a tener más complicación de la que esperábamos. Y es que para poder acceder a la parte de arriba de la suspensión y desenroscarla, tiene que quitar piezas del salpicadero. Y hasta aquí hay que llegar para poder aflojar la suspensión. Hay que conseguir separar esto de aquí. De momento hemos desmontado la estabilizadora porque no sale. Y ahora está buscando un acople para sacar el palier. Como estáis viendo, no es la solución más fácil para nada. Quizá lo que nos recomendaba Dynat, que son unos refuerzos para los muelles delanteros, hubiera sido más rápido y con una eficiencia similar. Este es el muelle original y la verdad es que aunque en cámara no se note, son muy diferentes y poniéndolos al lado, en la parte central esta es mucho más estrechita y sobre todo se nota mucho en el peso. Vamos a ver qué tal funciona porque montarlo ya es deshacerlo hecho. Ya hemos salido del taller y las sensaciones son buenas. No sé si son buenas, pero notarse se notan. Sí, se nota muy diferente y bueno, vamos a probarla donde queremos probarla realmente, que es en el campo. Ya estamos en el campo y esta vez os vamos a enseñar algo un poco diferente y es que los estamos probando a la vez que os lo estamos enseñando. Tenemos dos cámaras grabando, una enfocando a la carretera, que es una GoPro, y la otra, que es la cámara buena, digamos, la que estamos grabándonos nosotros, donde os vamos a contar nuestras experiencias. Sí, y de momento vemos que si le damos velocidad a la furgo, es una pista fácil, pero si le damos velocidad, la furgoneta va bien. Sí que hace un poquito de ruido, pero bueno, al final no nos tenemos que olvidar que llevamos una casa encima y que además, bueno, tuvimos que arreglar las puertas traseras y cuando nos las volvieron a colocar quedaron un pelín desajustadillas. Así que al final cruje todo un poquito. Pero bueno, también crujía antes de cambiar las ruedas. Sí, exacto. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, vamos a bajar un poquito la velocidad, que yo creo que es como más se aprecia, ¿no? La diferencia entre las suspensiones anteriores y las nuevas. La verdad es que la altura ya da un poco de confianza y mirad, vamos a salir por este camino de aquí. Pues ahora es tan intermitente como os estoy hablando, os indico. Como si no fuera a ver otra persona detrás. Que parece que está un pelín más complicadito. Bueno, esto al final son campos, por aquí pasan los tractores, hacen buenos surcos. Entonces vamos a ver cómo pasa esto, así despacito. Pero, como veis, ningún problema.
Ahora viene un poquito de subida, que no sé si apreciará, pero bueno, es gravilla suelta. Incluso yendo despacito nos sentimos más seguros que antes. Sí, mucho más. Antes lo que hacíamos cuando teníamos los otros neumáticos o no teníamos la furgo elevada era comprobar si el sitio iba a darnos en los bajos. Si no iba a dar, lo que hacíamos era pasar muy rápido para intentar no quedarnos clavados. Y lo que pasaba era que se nos desmontaba más la casa. Exacto. Pero bueno, como veis, la verdad es que la furgo funciona muy bien. Va absorbiendo todos los pequeños baches. Yo estoy contento, la verdad. ¿Tú qué dices, Cori? Las ruedas son acierto. Las ruedas son acierto y las suspensiones, pues yo creo que también. Mira, eso era un poco de barro. Casi no hemos notado nada. Bueno, yo creo que está muy bien. Vamos a seguir por aquí y ahora pararemos. Haremos una pequeña revisión, pero ya os digo, si lo veis, podemos pasar rápido. La furgo lo va absorbiendo todo, los muebles también, se lo van comiendo un poquito. Genial. En el próximo vídeo os vamos a enseñar las modificaciones más bestias que hemos hecho para hacer off-road en nuestra furgo. Pero espera, ¿todo esto no se ha de homologar? ¿Hay que meterlo en ficha técnica? En un sistema de suspensión, la sustitución de una pieza por un recambio original o equivalente no se homologa, ¿vale? Ya que se considera pues una reparación. Y bueno, ¿y qué tenemos que homologar entonces? Pues homologamos todas las piezas que instalemos que supongan una modificación en nuestro sistema de suspensión. Lo más normal pues suele ser instalar unos muelles nuevos más resistentes, instalar lamas adicionales en la ballesta, instalar una suspensión neumática o bien instalar unos suplementos en los muelles y ballestas para elevar la furgo. Tenemos que tener en cuenta a la hora de instalar estos elementos que tienen que cumplir una serie de requisitos. Lo primero y más importante, si queremos evitar ensayos de frenado y dirección, tenemos que fijarnos en la altura que sube nuestro vehículo. Para los vehículos antiguos que no tienen ABS, podemos subirlos hasta 5 centímetros. Si los subimos más, tendremos que hacer ensayo. Y para los vehículos más modernos que ya disponen de ABS, el límite de altura son los 10 centímetros. A partir de ahí serán necesarios ensayos. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Pues que el sistema de suspensión que montemos sea específico para nuestra furgoneta y además que soporte el peso máximo de nuestra furgoneta, ya que si no, pues lo que haremos será perder propiedades y perder estabilidad en la conducción. Tenemos unos pequeños problemillas. Nada, casa con nada. Pones el cubrecárter y ya no encaja la defensa. Hemos puesto el winch y ya no encaja el parachoques. Sí, este es lo que dice, el que cae más alto, porque le queda esta pieza por debajo.